Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hoy os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes perderte la cita de los lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Twitter vuelve al orden cronológico. Pues sí, chicos, la red social está probando una herramienta que permitirá a los usuarios cambiar del sistema algorítmico actual al cronológico, para que cada usuario pueda navegar en el sitio según sus preferencias temporales. Y es que una de las cosas buenas de Twitter hace unos años era saber de lo que hablaban a los que seguías justo al momento. Pero eso cambió hace 2 años. Ahora se basa en un algoritmo como Instagram o Facebook. Pero esto va a cambiar, ya que Twitter está probando una forma para facilitar el cambio del timeline entre los últimos tweets y los top tweets. Esta transformación llega a Twitter después de que hordas de usuarios enviaran sus sugerencias a la red social y que una de las demandas más repetidas fuera la de tener cada tuitero la libertad de escoger cómo quiere navegar los contenidos en el timeline. Y es que Twitter es el medio social más asociado a las noticias urgentes, por lo que el orden de importancia algorítmico suele ser de poca utilidad para quienes utilizan la red social con este objetivo. Desde aquí lo aplaudimos. Twitter quiere dejar de ser solo una red social. Está claro que lejos están los días en que Twitter era solo una red social de mensajes de texto de 140 caracteres. Y es que hoy por hoy podemos ver cómo la producción de contenido propio y en vídeo aumenta. Es por ello que Twitter lleva 2 años de alianzas estratégicas con marcas y diversos productores de contenido, como la NFL o Coca-Cola, lo que ha provocado que el contenido patrocinado sea el eje principal en el negocio de Twitter. Y más que lo será, ya que la red social ha anunciado 11 nuevas asociaciones para la producción de piezas de contenido premium, es decir, contenido audiovisual que solo podrás ver por Twitter, vamos, un Netflix social. Entre los nuevos partners estarán la agencia de noticias Reuters, Fox Sports, Vice o la NBA. E incluso producirán una serie propia con BuzzFeed llamada Yo Nunca Nunca, la cual llegará a la red social en 2019. Interesante, ¿no? ¿Se plantea Twitter eliminar el botón de me gusta? Y más de la red social del pajarito. Y es que, según The Telegraph, Twitter se plantea eliminar el botón de me gusta para mejorar la calidad de los debates en la red social. Y es que Twitter está en un momento un poco extraño, ya que, aunque ingresa más dinero por publicidad, ha perdido más de 9 millones de usuarios únicos, según sus últimos informes. Y es por ello todos estos cambios que están efectuando, pero ¿se quedará aquí? Pues según The Telegraph, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, comunicó la pasada semana a sus empleados que no era un fan del botón con forma de corazón y que por ello el servicio lo iba a eliminar pronto. De momento no se ha confirmado oficialmente que esto sea así, pero no sería la primera vez que se modifica esta herramienta. Veremos qué pasa. Snapchat lucha por frenar el éxodo de sus usuarios. Como hemos visto en Twitter, uno de los retos de cualquier red social es mantener y a la vez crecer el número de usuarios activos. Pues bien, la red social del fantasmita registró un declive del 1% en sus usuarios diarios activos en el primer trimestre. Y eso a pesar de que los ingresos de Snapchat crecieron un 43%, que no está nada mal. Pero es que la empresa reportó 186 millones de usuarios activos diarios durante los 3 meses que finalizaron en septiembre, con un declive de un 1% en comparación con el trimestre anterior, y por debajo de las expectativas de los analistas de 187,5 millones. Por ello, el presidente ejecutivo Ivan Spiegel dijo que la disminución diaria de los usuarios se registró principalmente entre usuarios de Android. Es por ello que han estado desarrollando una versión completamente nueva de la aplicación de Android para que sea ligera, modular y de alto rendimiento, y de esta manera que no se escapen más usuarios. A ver qué tal les va el cambio. LinkedIn aumenta sus beneficios un 33%. La red social empresarial adquirida por Microsoft en 2016 ha presentado datos. Entre ellos, LinkedIn ha aumentado la interacción entre usuarios en un 34%. También, dentro de los resultados del tercer trimestre de 2018, se detalla que los beneficios de la red social profesional, que alcanzó 575 millones de usuarios en agosto, han aumentado un 33% en los últimos meses del año analizado.
Eso sí, cabe destacar que no se dan datos de usuarios activos de manera oficial, solo de registrados. Y es que a LinkedIn siempre se le ha achacado que, a pesar de la cantidad de usuarios registrados, que son muchos, el porcentaje de usuarios activos es mucho menor. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2016, LinkedIn tenía 433 millones de usuarios registrados, y entonces se afirmaba que el número de usuarios activos al mes era de 106 millones, lo que suponía aproximadamente un 25% del total. Facebook logra un beneficio neto de 15.230 millones entre enero y septiembre. Facebook presentó los resultados financieros de los 9 primeros meses del año, en los que sus ingresos ascendieron a 38.924 millones de dólares, lo que supone un 41% más que el registro del mismo periodo de 2017, en el que consiguió 27.681 millones. Además, la red social consiguió entre enero y septiembre de 2018 un beneficio neto de 15.230 millones de dólares, un 30% más en comparación del mismo periodo del año anterior, cuando logró 11.665 millones. Pero ojo, eso no es todo, ya que Facebook estima que más de 2.600 millones de personas en todo el mundo utilizan alguna aplicación suya o alguna red social suya, ya sea el propio Facebook, como WhatsApp, Instagram o Messenger. Y lo hacen por lo menos una vez al mes. Y además que más de 2.000 millones de personas se conectan al menos a una de ellas cada día. Ya me gustaría estar a mí en la crisis de Facebook. Facebook destacará las noticias de última hora. Y más de Facebook, y es que la red social seleccionó a los 12 editores españoles que pueden enviar alertas de noticias urgentes con una etiqueta roja llamada Noticias de Última Hora. Y aunque no han hecho pública la lista de medios avalados, este botón para noticias urgentes avisará a los usuarios españoles cuando una noticia es importante y urgente. Además, lo mismo podrán hacer algunos medios de comunicación en México, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia, donde también se instauró la etiqueta el primer día de noviembre. El jefe de producto de la sección de noticias de Facebook, Joy Ryu, ha comentado que el objetivo del proyecto es ayudar a los usuarios a distinguir con facilidad cuando una información es relevante y así destacarla para que no se diluya entre el resto de publicaciones que aparecen en el muro. Veremos qué tal funciona. Ya sabemos cómo será la publicidad en WhatsApp. Sabíamos que la publicidad en WhatsApp llegaría tarde o temprano, pero lo que no sabíamos es cómo. Pues bien, Chris Daniels, el hombre que Facebook puso al frente del servicio cuando los fundadores se marcharon, adelantó a unos periodistas en Nueva Delhi, en la India, que la aplicación va a mostrar anuncios en WhatsApp Status. Y es que, con 450 millones de usuarios activos al día, los estados de WhatsApp son las historias más populares de todas las redes sociales. Pensabas que era Instagram, ¿verdad? Pues no. Su inesperado éxito se debe a la popularidad de WhatsApp como servicio de mensajería, especialmente en la India, donde suma 250 millones de usuarios activos. Por lo tanto, como ya ocurre con Instagram Stories, WhatsApp mostrará historias promocionadas entre los estados de los usuarios para generar ingresos de los anunciantes. Todavía no hay una fecha para el despliegue, pero asumimos que calcarán el funcionamiento de la publicidad en las Instagram Stories, donde los usuarios ven anuncios sin previo aviso al navegar entre las historias de sus amigos. Por lo tanto, estaremos atentos. Salvados por la Campana regresará a Instagram. Pues sí, curiosos, resulta que la icónica serie de los 90 recobrará vida en la plataforma de redes sociales, con episodios especialmente adaptados para IGTV, es decir, Instagram TV. Y es que las aventuras de Zack, Slater, Screech, Kelly, Lisa y Jessie estarán en la plataforma de moda. Los mini episodios de entre 4 y 6 minutos de duración ofrecerán una historia completa que tendrá principio, desarrollo y final. Y están disponibles desde ya en la red social. Estos episodios se ajustan a reproducción vertical y tendrán pantalla dividida y pop-ups. Además, los episodios completos de Salvados por la Campana estarán también disponibles en la app de NBC y NBC.com. Curioso, ¿no? Cristiano Ronaldo, el nuevo rey de Instagram. Cuando parecía que Selena Gómez era insuperable en seguidores, nos encontramos con que acaba de ser desbancada por ni más ni menos que Cristiano Ronaldo. Y eso que la cantante acumula más de 144 millones de seguidores, pero CR7 le ha superado con más de 100.000 seguidores de diferencia, lo que le ha valido al astro del balón para convertirse en el nuevo rey de la red social. Y es que el hecho de que el futbolista sea muy activo en la red social, ya que es muy habitual ver
hacer tanto fotos suyas en el ámbito profesional como otras más tiernas junto a su familia parece que gusta y mucho a sus fans. Además, la inactividad de Selena Gómez en Instagram podría ser otro de los factores que hayan favorecido a Cristiano para que sea el rey Midas. Sea como fuere, veremos qué queda esta lucha para ser el rey absoluto de la red social más famosa de la actualidad. Bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y bueno, ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.